corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo. Hoy día tenemos una maratón más de Corazón a Corazón. Parece que todos los meses estamos haciendo, una vez al mes, estamos haciendo la maratón de Corazón a Corazón, 2 horas transmitiendo desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, con una temperatura en esta semana, en estos días hemos tenido extreme alerta de frío. Hemos llegado a tener hasta 36 grados bajo cero, la nieve ha sido fantástica, hermoso. Y yo aproveché para andar sobre los lagos congelados sacando fotos y también en la nieve. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás hoy día? Bien, gracias a Dios, Norma. Una vez más estamos al frente de nuestra querida audiencia. Creación de Dios, ¿cómo estamos en esta ocasión? Toronto, el encuentro con Dios. Es la palabra que el programa de Corazón a Corazón usa para estos tiempos. El encuentro con Dios. Hay tanta riqueza, Norma, en hablar de Dios, hablar de las Escrituras, despertar el apetito espiritual a mucha gente que ha estado durante todo estos días en el trabajo ocupado, en el diario hacer, ayudando en la familia y todas estas actividades. Pero es bueno separar un tiempo para tener ese refrigerio espiritual, vamos a decir, que todos nosotros necesitamos en un momento. Hay tanta sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy tenemos muchas preguntas que van a ser respondidas. Estaremos dando la noticia mundial a través cristiana que está sucediendo en todas partes. Nos interesa saber, a lo mejor ustedes lo ven por las noticias, pero Norma más adelante estará compartiendo con estas noticias actuales. Y queremos decirle que estamos viviendo en los últimos tiempos. No me retracto en decir esto, porque la profecía bíblica se está cumpliendo día tras día, y no solamente esto, estamos viviendo en un tiempo apocalíptico. A lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo, pero las Escrituras nos llevan en ese sentido. Hemos estado hablando, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando la invasión del norte, que como en sentido figurado Rusia, que viene del norte, Irán, que viene del este, el oeste y Siria, y también tenemos otras naciones que serán los que van a invadir Israel. Algunos dicen que va a ser después de la tribulación o antes. Sea cual fuera, la palabra de Dios revelada a Ezequiel nos dice que nosotros debemos estar al tanto cuando todas estas cosas sucedan en nuestro alrededor. Debemos estar preparados. Y hay principios, me parece, de dolores. Pronto habrá persecución a la iglesia aquí en Norteamérica y Canadá. Pronto no, ya está. Ya. Pero no al nivel como debe ser. Hay un, ¿cómo te voy a decir? Hay algo de dolor, de todas estas cosas está sucediendo ya en Latinoamérica, en todas partes, y en los países del Medio Oriente hay persecución en la iglesia, pero a la misma vez, Norma, el evangelio está siendo expandido, como recibimos la noticia de la misionera colombiana que estuviste entrevistando, que hay avivamiento en Pakistán y todas esas áreas. El Espíritu de Dios se está moviendo a través del mundo. Y ese es uno de los cumplimientos. Dice que la palabra tiene que ser predicado en todas partes del mundo, en los últimos confines del hemisferio de la tierra, antes que el Mesías
haga su retorno por segunda vez, ¿cierto? Ahora, todas estas cosas que están sucediendo son, no es para alarmarse, pero hay que tener conciencia, hay que prepararse, hay que buscar a Dios cuanto antes sea posible y estar preparados. Los que hemos creído en Él, nos vamos. Algunos creen que la iglesia será levantada en el rapto, pero bueno, aún si usted no crea que sea levantada en el rapto, la venida de Cristo es una eminencia. Ya lo podemos ver, Norma. Así es. Bueno, vamos a pasar al segmento noticias porque tenemos una maratón y vamos a hablar un poquito de las noticias. Ahora, antes de yo ir a las noticias, quiero leer Mateo 24. ¿Y por qué quiero leer Mateo 24? Porque esto tiene mucho que ver con las noticias que yo voy a darles ahora. Si usted tiene su Biblia o su teléfono, su tableta, lo que usted tenga por ahí, abra conmigo Mateo 24. Y si usted tiene alguna pregunta para responder sobre, que yo quiera que le responda a usted sobre escatología, nos puede llamar o me puede escribir se me atravesó el día con tantas cuentas que tengo, al Facebook. Me puede escribir, o si no puede llamar acá a la radio 416-789-2276 o directamente me llama a mí y lo puedo sacar al aire. Eso va a estar más interesante todavía. Eso sí que va a estar bueno, lo ponemos en el speaker. No, porque las personas tienen muchas preguntas escatológicas, tú sabes, ¿no? Y a veces dicen, y bueno, ¿y cuándo? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Por eso digo, que me llamen. Entonces vamos a abrir la palabra. Voy a leer algunos poquitos versos de Mateo 24, ya que Mateo 24 es extremadamente largo. Entonces dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, cuando se refieren a él, sabemos que es el Señor, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Yes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, leí esto porque las noticias, o sea, que hay, se relacionan un poco a lo que está pasando hoy en día, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de mucha gente que está siendo atormentada, de mucha gente que está siendo maltratada por la causa del Evangelio. Ahora bien, otra de las cosas que a veces la gente no le toma atención es no solamente aquí en Canadá, sino en Estados Unidos, en Chicago, Michigan, Minnesota, la ola de frío que ha habido. No cree usted que es por nada más porque vino el frío, no, tiene que ver mucho también con, como dijo Pedro al principio, la era apostólica, la era apocalíptica que estamos viviendo en estos momentos. Todo tiene un porqué. Ahora bien, esta noticia acaba de salir, antes de que yo saliera para acá, para la radio, salió esta noticia, así que esto es fresquito y es bien interesante. Estatua de demonio se hizo en Segovia, España. La pequeña ciudad de Segovia, en España, inauguró la estatua de un demonio. Ahora bien,
Muchos han hecho una petición, incluso la Iglesia Católica ha hecho una petición para que esto no se lleve a cabo, pero lamentablemente no han tenido éxito. La pieza, o sea, la estatua, ha sido una estrategia porque quieren, escuche bien acá lo que dice, quiere traer lo que es el turismo satánico a Segovia, España. Eso es algo, porque se llama, voy a ver si me acuerdo un poquito de, voy a ver si practico un poquito el latín. El Deus Segovis Adaquati Artificis, que traducido es el Dios de Segovia, artífice del acueducto. Entonces, ¿qué es lo que está surgiendo aquí? Se ha llevado a cabo esto y es algo increíble que no la quieren, ni siquiera por la petición de la Iglesia Católica quieren sacar la estatua del demonio en Segovia. Ya, claro, es el espíritu del anticristo. Sabes que más adelante estaré... Ahora, Segovia, o sea, España, dentro de la, vamos a decir toda España, dentro de la profecía tiene mucho que ver, muchísimo que ver España, dentro de lo que es en los últimos tiempos. Yo no sé si te acordás cuando nosotros fuimos a España, que fuimos a Madrid, donde está el Valle de los Caídos. Yeah. Es algo bien interesante ahí, porque hay un lugar donde tienen preparado, yo me acuerdo que yo fui y pregunté al guía, es como un altar donde hay 3 sillas. Yo no sé si te acuerdas de eso. Yeah, claro. Las 3 sillas eran hermosas y con un color, lo que casualmente la Biblia habla, color escarlata, que es algo así como un violeta, un fuerte, algo así, entre violeta y burgundy, más o menos el color escarlata. Y todo rodeado en oro estaba. Y yo pregunté para quién eran esas sillas, y el guía me dijo que esas sillas están guardadas o están reservadas para el próximo, los que se vienen, y ahí pues lo que uno entiende que es el profeta, el anticristo y el falso y la bestia. Ya. Casualmente hay una explosión en todas partes del mundo del saber y de exponer más al diablo. Más adelante voy a explicar el significado de lo que es el nombre del diablo, ¿me entiende? Okay. Pero sigamos más con la noticia. Okay. Es una noticia que la gente debe tener al día, todas estas noticias que son actuales, y la manifestación del hombre inicuo. Cuando digo del hombre inicuo, del anticristo, ya está en visión de mucha gente, y la gente está buscando, y hay muchos que adoran a este espíritu rebelde. No es otra cosa que es un espíritu rebelde. Ya hablamos en la semana pasada sobre qué es lo que significa Gog. Es un nombre simbólico de algo que es soberbio, un cautivo soberbio. Y al que es soberbio, este ángel, este espíritu que está caído, que está jugando los últimos tiempos, porque él ya está puesto a juicio, pero tiene que él ser encarcelado para siempre cuando regrese Cristo otra vez a establecer su reino por segunda vez. O sea que todas estas cosas tienen que suceder, ¿me entiende? Ahora, nosotros tenemos que decidir a quién servimos y a quién seguimos, al diablo o a Cristo, a Dios o a las tinieblas. Casualmente esa es la particularidad de nosotros, de enseñar que nosotros, esa es la parte importante. Queremos que la gente entienda todos estos ocasos de lo que está sucediendo. Hablamos de todas estas cosas para que la gente vea, tiene una idea bien clara a quién seguimos, ¿me entiende? Eso. Ahora, el pecado ha abrumado tanto como los días de Noé. Okay, había 11 reinos antes, y tú sabes que el Dios tuvo que traer a juicio a los 11 reinos, y
vino el juicio de las aguas donde se murieron todos, pero se salvaron 8, Noé y su familia. Pero ahí no queda, ahí no queda todo, sino toda la consecuencia, como vimos la semana pasada, que la descendencia de Magog, del hijo de Noé, de Jafet, de ahí viene una descendencia malísima, maligna, invasión, tal invasión, y todas estas cosas de invadir otras naciones, de la venta de esclavos y todo. Parece esto, estamos hablando desde la creación más o menos de 7.500 años y aproximadamente de 3.000 a 4.000 años que estamos hablando de las evidencias que sucede de los invasores del norte. Es interesante, Norma, a hablar de todas estas cosas. Y bueno, la gente debe estar atento y debe conocer todas las atenuencias de lo que está sucediendo. Ok, como dije al principio de Mateo 24, ahora dice la otra noticia es, cristiana China revela que fue forzada a blasfemar contra Cristo. China ha invertido cada vez más en adoctrinamiento ideológico a través del Partido Comunista. China, algunos cristianos chinos dieron testimonios importantes que revelaron sobre el adoctrinamiento y el abuso mental que ha ocurrido en el país. Una de ellas afirmó que fue forzada a blasfemar contra Cristo. La cristiana Yan Yongli, miembro de la Iglesia del Dios Todopoderoso, dijo a la revista Bader Winter que fue presa bajo la siguiente acusación: perjudicar la aplicación de la ley estatal a través de una organización. Por su parte, fue enviada a un centro de educación legal en la ciudad de Hanzhou, en la provincia de Shanghai. De acuerdo con el Christian Post, Jin reveló que dentro de ese campo de adoctrinamiento fue impedida por los policías a dormir por no haber negado el nombre de Cristo. A pesar de no sufrir daño físico, sufrió tortura mental. Para una persona de fe, ser sometida a una doctrina no solo causa angustia mental, pero el alma está sujeta a una represión y agonía insoportables. Según ella, la vigilancia es constante de 24 horas al día, 7 días a la semana, dentro de habitaciones sumamente pequeñas, con candados y poca iluminación. Los presos poseen tutores que son entrenados para ayudar a los detenidos a pasar por transformación ideológica. Ellos no salen del lugar ni siquiera durante la noche. Además, en aquella pequeña sala tienen cámaras por todas partes para evitar que los cristianos oren secretamente. Durante el día participan en clases de adoctrinamiento por horas, donde son forzados a ver videos de propaganda del Partido Comunista China. Después tuvo que estudiar sobre las enseñanzas del presidente chino y cantar canciones agradeciendo al partido. Todos los días fue forzada a ver el contenido que condenó y calumnió mi fe, pero no tuvo permiso para refutar eso. Una vez los torturadores le dijeron que escribiera claramente palabras blasfemas sobre Dios. Ella se negó a hacerlo y preguntó: ¿la Constitución Nacional prevé expresamente la libertad de creencia de los ciudadanos? ¿Por qué atormenta y persigue a los cristianos? Uno de ellos respondió: para quien hay libertad de creencia. Usted nació en China, entonces usted tiene que obedecer al partido. La creencia en Dios es la que el Partido Comunista más odia. Si usted quiere libertad, usted no conseguirá a menos que vaya al exterior. Si yo no hubiera sido guiada por la palabra de Dios, me hubiera vuelto loca. A pesar de estar libre ahora, la cristiana sigue siendo asediada y amenazada por la policía y es constantemente monitorizada por una mujer que se identifica con un brazalete rojo escrito Servicio Especial. Aquí hay algo interesante. Hay muchas cosas interesantes. La noticia que traes viene a colisión con el mensaje que traigo hoy. Bueno, sí, son 3 noticias más que me quedan. Voy a hablar después de un momento del señorío de Cristo. Ahora, Norma, todas las religiones creen en Dios, ¿me entiende? Todas las religiones creen en Dios. Dicen que Dios es soberano, Dios es uno. He estado en tantas religiones, me gusta hablar con ellos, me gusta compartir con ellos, y muchos de ellos no niegan a Dios. Pero cuando tú hablas de Cristo, ahí paran las orejas.
¿Ah? Inclusive el pueblo de Dios, el pueblo judío, que no han creído en el mensaje mesiánico, niegan el señorío de Cristo. Todavía están esperando que Él venga por primera vez, pero Él viene por segunda vez, ¿me entiende? Y hay muchos hebreos que se han levantado en contra del nombre de Cristo y han levantado religiones, Norma, con doctrina que no tienen nada que ver con lo que es la palabra del Señor, la interpretación correcta. Pero más adelante vamos a comprobar que Cristo es Dios. Al rechazar a Cristo, al perseguir a Cristo, al cerrar las puertas a Cristo, están rechazando a Jehová Dios de los ejércitos. Esa es la ignorancia que hay. Desde luego, yo estuve estudiando un poco de quién introdujo a los chinos al budismo. Fue un hindú, un emperador hindú que se volvió monk, que quiso conocer a Dios y ser como Dios a través de la meditación. Y su nombre es Ashoka. Y cuando él terminó su carrera como emperador, el emperador nuevo vio las facultades de él, de cómo él se movía en esa dirección, y el emperador nuevo le dice: tú eres bueno para esto, has sido llamado, ¿por qué no llevas esto a la China e introduce esta nueva religión a ellos? Sabe que el budismo y el hinduismo es casi lo mismo, porque el fundador fue un hindú, su nombre Ashoka es su nombre. Pero ¿cómo fue que el señor Ashoka llevó al budismo a la China? Por la predicación, Norma. Por la predicación él fue trabajando la generación de ellos. Es así como los chinos conocieron el budismo. ¿Me entiende? Hay otras religiones, pero la que los chinos tienen, toda esa área es el budismo, parecido al hinduismo, y creen en Dios, ¿me entiende? Pero cuando hablas de Cristo, mamma mía, se viene todo abajo. Vas a la iglesia, por ejemplo, yo tengo muchos amigos musulmanes. Habla de Dios, habla de todo eso, pero Cristo solamente fue un profeta, pero no puede ser Dios. Pero la palabra nos enseña que Cristo es perfectamente Dios, se encarna en forma humana para traernos la salvación, y más adelante estaré hablando de eso. ¿Tienes alguna otra noticia? Sí, vos no me dejas sin las noticias, querido. Yeah. Ok, voy a leer un versículo, Oseas 4, capítulo 4, versículo 6. La palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá la palabra nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Todavía no leo la Ya, bueno, da eso. Una de las cosas que está surgiendo aquí, lo que está pasando también, que ese es otro punto para tocar, es cristianos deben ser luz del mundo y no estrellas en la iglesia. ¿Por qué lo digo? Un pastor respondió a los cristianos que quieren figurar en la iglesia y destacar en los medios de comunicación, dejando de ser luz en el mundo para convertirse en estrellas de iglesia. En una entrevista por televisión, el pastor brasileño Leonardo Arcoverde advirtió el peligro de hacer a un lado a Dios y querer sobresalir con algún talento en la iglesia con la intención de llegar a los medios de comunicación. Hacer algo para nuestra propia gloria y llegar a ser conocidos es lo mismo que querer tomar el lugar de Dios, deseando la gloria que le pertenece a Él. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Muchas personas quieren ser reconocidas por lo que hacen, terminan convirtiéndose en estrella del Evangelio, y la iglesia no es lugar para esto. El único nombre que debe reconocerse es el nombre de Jesús. Necesitamos volver a los orígenes, continuó. En la participación de la pastora de la Iglesia Bautista, señaló que el ego del ser humano es el principal problema de la actual era de las vanidades. Estamos llamados a servir. A menudo cuando Dios obra milagros y hace cosas a través de la gente, el ego comienza a inflarse.
vale la pena recordar que solo somos instrumentos en las manos del Señor. Ser utilizado no significa ser aprobado. Pablo dejó esta advertencia: procura presentarte delante de Dios aprobado y no como una estrella que busca aplauso y reconocimiento. Es un artículo bastante fuerte. Muy bueno, bastante, me encanta. Bastante cierto. La verdad, y es lo que entonces, y hemos visto, acá hay otra, la misma historia, esta noticia, son noticias que acaban de salir recientemente. Por eso leí el versículo de Oseas: iglesia que no evangeliza está enferma y sin rumbo. El pastor recordó que la iglesia local debe evangelizar. Esa es su primera función. De no hacerlo estaría en contra del mandato bíblico. La iglesia que no evangeliza está enferma. El pastor advirtió que sobre la necesidad de evangelización por parte de las iglesias locales, el gobierno no va a evangelizar, la ONU no va a llevar el mensaje de salvación. Ese es el papel de los cristianos, dijo el pastor. Evangelizar es cuando la iglesia desvía la atención de sí misma para servir a Dios, llevando el evangelio a quienes carecen de la gracia para ser salvos, explicó. Nosotros tenemos muchos motivos para evangelizar. Entre ellos citó que Dios usa la iglesia para ese propósito. Son los cristianos los llamados a llevar el evangelio a los de afuera, para que conozcan a Cristo y sean salvos, relató el pastor. Si no lo hago, ¿quién lo hará?, preguntó. La Biblia dice que Dios nos pedirá cuentas por no compartir el evangelio de ese pecador que murió sin oír la palabra. El ministro también destacó que hoy en día existen muchas iglesias sin rumbo, que se preocupan en celebrar congresos, conferencias, seminarios, simposios y que incluso cruzan los mares para eso, pero no cruzan la calle para hablar de Jesús. El pastor agregó que es necesario que la iglesia salga de la comodidad y comience a evangelizar. No importan los medios del evangelismo, lo más importante es que lo hagan. Si lo hace, funcionará porque el poder proviene del evangelio, no de tu elocuencia, conocimiento, método, estrategia. La iglesia local no tiene que permanecer de esa manera, no importa dónde se encuentre, ya sea en el campo, en la ciudad o en un gran centro urbano. Dios puede hacer florecer a la iglesia. Sabe que tremenda. Sabe que toda esta iglesia de Latinoamérica tiene un patrón. Ahora quiero hablar esto. Por ejemplo, hablé en la ocasión anterior de la evolución del humanismo. Y a la misma vez hubo un movimiento del arte. Por eso que tenemos a Hollywood, primeramente Europa, Alemania, después viene a Hollywood, a América. Y sabe que el arte es algo tremendo. El arte de guiar a mucha gente, el arte de hablar de la política, el arte de la predicación y todo esto. Y sabe que estos predicadores que siguen a los grandes predicadores de América es copia fiel de ellos. Porque ¿a dónde se empieza que el evangelista tiene que ser popular y tiene que ser grande, que atrae tanta gente y todas estas cosas? Hay tanta función de esta naturaleza que nosotros conocemos. Que particularmente nosotros no somos seguidores de la gente que predique el evangelio, porque si conocemos la escritura, nosotros nos atenemos a ella y no hay necesidad de estar buscando esta clase de ministerio. Pero hay gente que anda atrás de todo esto, si le toca, si no le toca, si le hacen esto, pero sin embargo la enseñanza bíblica dice que debemos tener conocimiento doctrinal de que Cristo nos dejó aquí en este planeta Tierra, en su ministerio. Es bien importante. Ahora, ¿por qué la gente a veces se aglomera a todos estos movimientos? Porque usted no sabe, detrás de estos movimientos hay tantas cosas que usted no lo conoce. Hay tanto lo que usted no conoce. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido de de ser personas seguidoras de estas personas que se hacen creer que son los apóstoles, que son la estrella del evangelio y todas estas cosas que suceden en estos tiempos,
generalmente son los que siguen a esta clase de personas, son personas que no han tenido una capacitación teológica, bíblica, no tienen un conocimiento claro de la doctrina. Casualmente eso vamos a estar hablando. Es importante, por ejemplo, hay países que le preparan la plataforma a los políticos. Sabe que es el preparar una plataforma a un político es algo, ¿cómo se llama? Es una desgracia en el Evangelio. Porque sabe que el político tiene el arte de mentir, de engañar. Se sube a la plataforma como uno de ellos, habla el idioma de ellos, le dice que cree en Cristo, le dice que es cristiano, es el nacido de nuevo, pero no muestra ningún fruto. Una vez que consigue los votos de estos inútiles creyentes, ¿qué es lo que hace? Cuando es elegido, ellos dictan lo que a ellos mejor les parece. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen la democracia gana. Y lo que dijiste tú, pues es uno más. Norma, nosotros tenemos que cuidar de todo eso. Ojalá que algún pastor esté viendo. Hay algunos pastores que les gusta estar metidos con los políticos. Mira, cuando hubo la elección en la Argentina, había uno que es conocido, que es actor. No voy a decir el nombre. Y sabe que este evangelista se pinta el pelo. Se hace cirugía para que no tenga mucho estómago, se hace cirugía de sus huesos de los costados y se hace esta clase de tratamiento para que se ven el público. Es un actor, claro. Sabe cómo manipular, sabe cómo actuar, somos como llamar y ganar a la audiencia, ¿me entiende? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hubo la elección de Argentina, salieron profetizando a una persona para que saliera presidente, para que Dios le había hablado. Mira, que Dios había hablado a este hombre para que sea el presidente. Y no solamente eso, y había un grupo ahí conocido, como la iglesia está siendo engañada. Dice la Biblia que aún los escogidos en el último tiempo serán engañados. El espíritu de anticristo, la iglesia apóstata está en juego. Amigo radio escucha, amigo pastor que me escucha, cuídese, guarda las buenas doctrinas. Es por eso que nosotros hablamos de la buena doctrina. Hace 10, 15 años, 20 años, no es bueno hablar de la doctrina, sabe que eso divide, eso no es. Llevando al economismo de todas las iglesias igual, ante los ojos de Dios, pero sí, eso no quiere decir que uno no va a predicar la buena doctrina, la sana doctrina que Cristo nos dejó establecido aquí. Por supuesto. ¿Y qué lo pasa? Y hay cantantes, Norma. Me acuerdo de este cantante que le compuso una canción al fulano Le hizo una canción popular para que ya preparando que él saliera y fuera el presidente. Pero lamentablemente no salió el presidente. Se vino abajo toda la profecía. Todo lo que dijo Dios se quedó en vacío. Bueno, ahora está surgiendo otra cosa y que está surgiendo lo mismo prácticamente cuando a veces ¿cómo es que se dice? Se proclaman o que dicen Dios me dijo. Hay un versículo para eso que es Jeremías 14:14. Que dijo, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Lo pueden encontrar en Jeremías 14:14. No lo estoy diciendo yo por decir. Jeremías 14:14. Quiere decir que no hay que creer a estos mamarrachos que anda diciendo la profecía que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. No, la palabra no enseña eso, mi amigo. Si tú eres evangelista, estás hablando, arrepiente de tus pecados, arrepiente. Si Dios te ha dado un ministerio, escudriña las escrituras y ubícate bien en escudriñar las escrituras para que diga, mejor, qué lindo es enseñar las escrituras, Norma. Así es, bueno, hay otra noticia que quiero compartir con ustedes, sí, pero antes de eso quiero decirles, ya enseguida me voy a fijar en si hay alguna pregunta o algo.
Pero hay un libro que yo siempre recomiendo, hay una sección de libros que yo siempre soy un poco a veces en recomendar los libros, pero hay un libro que lo recomiendo con mucha, digamos, ¿cómo es que se dice? Seguridad, porque sé de lo que está hablando. Y yo les recomiendo, si a usted le gusta lo que es todo asunto de profecía o escatología, acá hay uno que es exactamente la noticia que yo voy a dar ahora. Este se llama La invasión islámica por Mark Hitchcock. Ustedes lo pueden conseguir en las librerías cristianas. Él tiene una serie de muchísimos libros. La noticia tiene que ver exactamente con la escritura del libro La invasión islámica. Irán dice que tiene misiles listos en Gaza para atacar a Israel. El clima entre Israel e Irán se vuelve cada vez más tenso. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con destruir a la nación de Israel si hay algún tipo de ataque. Nuestros misiles están listos para partir de Gaza y del Líbano, también declaró el general Hossein Salami, vicejefe de la élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. Anunciamos que si Israel hace algo para iniciar una nueva guerra, obviamente será la guerra que terminará con su eliminación y los territorios ocupados serán devueltos. Los israelíes no tendrán ni siquiera un cementerio en Palestina para enterrar sus propios cadáveres, dijo el general a la televisión estatal. No hay mayor vergüenza para el régimen sionista que sus ministros se vuelvan informantes, dijo Ali Shankahani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Según el Arterat, el secretario aún afirmó que Irán no tiene intención de aumentar el alcance de sus misiles, pero seguirá trabajando en su tecnología de satélite para mejorar la precisión, dijo. Los enemigos dicen que el poder de misiles de Irán deben ser eliminados, pero hemos repetidamente dicho que nuestras capacidades de misiles no son negociables, destacó el ministro de Defensa iraní. Israel responde. El primer ministro dice que Irán realiza ataques cibernéticos diarios contra Israel y que todos son frustrados. Irán nos amenaza de muchas otras maneras, enfatizó durante la conferencia en el Cybertech en Tel Aviv. En las últimas 24 horas divulgaron amenazas para destruirnos, dijeron que lanzarán misiles en nuestras ciudades. Estamos conscientes de esas amenazas, pero no nos perturban, ya que conocemos bien nuestra fuerza de defensa y ataque, concluyó. Los comentarios de Salami se produjeron después de una serie de burlas recíprocas por parte de los líderes de Israel e iraní en las últimas semanas, a medida que aumentaban las tensiones en la frontera entre Israel y Siria, entre las FDI y las fuerzas iraníes. O sea que la cosa está color de hormiga, como dice por ahí. Eso está, como lo dije yo recién, en Mateo 24, oirán de guerra y rumores de guerra, pero aún no será el fin. Es lo que dijimos la vez pasada. Los del este están preparados, las fuerzas del este están preparados con la ayuda del norte, del oeste y el sur. Ya estuvimos dando estos estudios que nos refieren a este problema que hay en este lugar. Ahora, volviendo al tema de esto de la profecía, Norma, me acuerdo años atrás, y viene a mi memoria, que había un barco, no sé si te acuerdas tú, a ver, un barco que recogía jóvenes de toda Latinoamérica. ¿Jucún? Parece que sí. No me acuerdo Juventud muy bien el Unida nombre. para Cristo con una misión. Bueno, sabe que recogían gente y jóvenes, especialmente de 17, 18, 20, 21, de esa edad. Sí. Y ellos decían que no importa que el pastor, no había necesidad de la aprobación del pastor local de la iglesia, si usted es miembro. De todas maneras, venga. Y sabe que este barco salía por todas partes, no sé, por todas partes del mundo. Y eran jóvenes de 16, 17 años. Norma, ¿tú crees que estos jóvenes de 16, 17, 18, 20 años, con las hormonas tan crecidas de jóvenes, ese barco para mí supuestamente era un matadero?
Ay, Pedro, por Dios. Bueno, salieron muy buenas cosas, no se puede decir, o sea, no podemos. Pero vamos, no podemos. ahora digo esto. No podemos. Pero déjame terminar. Quiero llegar a lo que quiero llegar. Pero hay evangelistas que tienen en sus países un lugar donde solamente permite a jóvenes a tardes horas. No venden licor, pero se reúnen a tardes horas. Tú sabes que no quiero salir de esto con esta expresión, pero es algo peligroso en estos últimos tiempos de reunir. Y sabe que la gente, los jóvenes lo sigue como si fuera una miel, porque ofrece muchas cosas que practican dentro de ese lugar. ¿Me entiende? Sabe que hay cosas que uno tiene que medir las cosas, uno tiene que analizar. Yo siempre digo, analice el ministerio del evangelista, averígüese bien de todos estos pormenores, porque usted no sabe a dónde. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos que el pecado ha hecho mella dentro de la iglesia, Norma. Yo crecí en medio de la iglesia, en el movimiento, he visto tantas cosas, pero aún así no hemos sido removidos de la fe, porque he fundado mi fe en la palabra, en Jesucristo. Y estoy predicando la buena doctrina de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Hay tanto que se han levantado y lo único que se llevan, sabe que estos evangelistas vienen y limpian con el dinero de la ciudad. Se llevan 30, 40 mil dólares en 2 noches. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me parece que el botín se reparte con los que organizan, ¿me entiende? Porque hay un saqueo, una barbaridad de saqueo del abuso del charity aquí en la ciudad de Toronto y en Norteamérica. Todas esas cosas están sucediendo. ¿Por qué? Porque sus corazones no están delineados en la cosa de Dios. Hablan, son artistas, son predicadores que imitan, pero no son verdaderos siervos fieles del Señor. Han rebajado la palabra de Dios al nivel de ellos para vender el evangelio a la gente que está acostumbrado que la entretengan. Es tremendo esto, Norma. ¿Tienes alguna otra noticia? Bueno, sí, las noticias que están saliendo, digamos lo que dije, acorde a Jeremías 14:14, o sea, lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, que todo lo hemos visto, no es noticia, en todas partes salió. Y aquí donde quiero hacer un poquito de énfasis, no solamente en Jeremías 14:14, que muchos dicen, bueno, que los blasfemos, como dice la palabra, y que muchos profetas dicen que son y son mentirosos. Ahora bien, yo lo que veo aquí también es, como dice Oseas, que el pueblo, o sea, perece por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que está, todo el mundo hemos visto lo que ha pasado hace una semana con lo que está sucediendo. Eso no es noticia que uno se lo inventa, sino que usted puede entrar a YouTube. Esta mañana acaba de dar un mensaje Nicolás Maduro, donde dice que es cristiano, donde dice que es nacido de nuevo, donde dice que es esto. Ahora bien, 17,000 iglesias, porque él lo dice y está en el video, 17,000 iglesias evangélicas, 8 millones de cristianos, ahí lo dice, no lo digo yo ni lo invento, vea y vaya y busque, corrobore la noticia. Increíble la profecía que le dan, por eso es que dice el reverendo Quitín Silva fue quien envió este video, por eso que él pone Jeremías 14:14. La iglesia está siendo engañada. ¿Y por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento, por falta de no escudriñar la palabra del Señor. Si la palabra del Señor fuera escudriñada como tiene que ser, no habría lo que está sucediendo en estos momentos. Ya, no solamente eso, en un poll, como dice, en una encuesta del Evangelio Mundial, en una revista salió
que en los países pobres del tercer mundo, vamos a decir Latinoamérica, el 85% de los líderes no tienen una preparación teológica adecuada, y no solamente eso, si no tienen una preparación teológica adecuada, menos sabrán la doctrina. Menos. Hay mucha gente, alguien dijo allá, un comediante en la Argentina, y me gusta bastante este fulano, que hace su comedia en el Clarín de Buenos Aires, y dijo, bueno, ahora sí, estos tiempos acá en la Argentina, solamente hay que saber un poquito del Nuevo Testamento, ya hables de una iglesia. Y a mí me pareció un poco, no me gustó mucho, pero después te dije que revisa a este hombre, ¿por qué habla de esa manera? Y cuando tú hiciste la indagación, este hombre tenía familias misioneras en el pasado, que tenía un conocimiento adecuado. Él no practica su fe como sus parientes o sus abuelos, pero tiene un conocimiento doctrinal del aspecto de cómo se manejan las cosas en la iglesia. Casualmente eso es lo que está sucediendo, por falta de conocimiento de la palabra, por falta de la revelación de Cristo a sus vidas. Entonces, ahora, como dije al comienzo, esto es una copia del evangelio norteamericano, Norma. Yo no tengo nada contra de los evangelistas, pero yo cuando vine al púlpito a predicar, una vez más dije, no predicaré un evangelio al estilo norteamericano, porque está obsesionado de prosperidad, está obsesionado de riqueza, está obsesionado de tener aviones, está obsesionado de tener Rolls Royce, está obsesionado de tener buenos carros, buenas casas, está obsesionado. Tú ves a los grandes evangélicos, tienen su programa de televisión y todos, y le sacan, le manguen a la gente, pero detrás de toda esa cosa usted no sabe que ellos tienen grandes corporaciones, y usted da dinero a esta clase de gente. Cuando dije, no predicaré un mensaje a estilo Latinoamérica, porque es la copia fiel del primero, y no tienen conocimiento adecuado de las escrituras, de fe de examen. Aquí vemos el 85%. Algunos, no digo que si Dios lo ha llamado no tiene que tener una preparación adecuada, pero sin embargo usted debe tener una preparación académica para que pueda lidiar con esto, especialmente en estos últimos. Mira el engaño que hay de todas estas cosas. Estamos viviendo los últimos tiempos, y dije yo, no predicaré un evangelio estilo canadiense. Usted dirá, ¿por qué? Lo digo porque aquí más de 24 millones de personas que andan en las calles, en el diario vivir, y no han conocido a Cristo todavía. Pero ¿sabe por qué? Porque el púlpito está lleno de CEOs. El púlpito de Canadá y Norteamérica está lleno de hombres de negocio. Muy pocos son los profetas que viven la palabra de Dios. Muy pocos son los que pregonan las escrituras. Por eso dije que predicaré el evangelio al estilo de nuestro Señor Jesucristo, y no me he apartado de ella. Yo sé que ofendo a muchos de ustedes que me escuchan, no están de acuerdo conmigo. No estoy en contra de la iglesia, no estoy en contra del predicador, estoy en contra del pecado, estoy en contra del que engaña a la iglesia, estoy en contra de este espíritu maléfico que está metido dentro de las iglesias. A eso voy, en el nombre de Jesús. Se ha perdido tanto terreno por esta misma causa, que no predicamos la buena doctrina de la palabra de Dios. Bueno, pero no solamente digamos la buena doctrina, o sea que aparte de la buena doctrina, la gente tiene que, yo creo que en estos momentos es el momento de que la gente tiene que tomar esa decisión de estudiar, de escudriñar la palabra, de aprender, porque si no saben, ese es el problema que se está viendo en estos momentos,
lo que está sucediendo en diferentes países. Y así como este país, hay tantos países que lamentablemente están acostumbrados nada más a un evangelio superficial, a algo del momento, a algo, digamos, lo que se llama hoy por hoy, lo que se está viviendo, el postmodernismo. Eso es lo que está sucediendo acá, o sea que se están olvidando de muchas cosas, de lo que realmente es la palabra de Dios. O sea, se está tomando una cosa, como podemos decir, un juego prácticamente. Porque ahora todo el mundo, tú le preguntas, a cualquiera que le preguntes, le pregunta, sí, yo soy cristiano. Tú te vas por la calle años atrás, que la calle Queen era la calle donde estaban todos los que tenían los pelos, ¿no? Eran los punk. Y tú le preguntas a ellos, te dicen, yo soy cristiano, nacido de nuevo. Pero ¿y cuáles son los frutos? Le perdieron. Claro. Ahora, ¿sabe qué? Quiero hablar un poco del diablo. Yo sé que a muchos les da miedo hablar del diablo. Vas a tener varios enemigos a partir de esta noche. Spooky hair, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando yo predico muchas veces hago que los pelos de la gente se pone de punta. Ofendo bastante. Soy un predicador boxeador. Se asustan. Pero es la palabra de Dios. Ahora, Norma, la gente tiene una idea del diablo como la mitología griega. La mitología griega pinta al diablo que tiene cuernos. Los cuernos rojos. Tiene colas. La cola. Tiene cola larga. Ajá. Tiene unos cuernos grandes. Y la cola termina en una una imaginación flecha. De esta naturaleza. Y no solamente eso. Y los pelos con un estridente, la cola con una flecha, los cuernos. Aquí está lo más costeante. Y para remates de color negro. ¿De dónde se inventaron esa idea? Bueno, que por eso lo dijiste al principio, la palabra, la mitología griega. Ahí. Vemos, porque ellos tuvieron que sacar algo de eso. Pero yo quiero explicar claramente el significado del diablo. Eso no es mi predicación, porque no vine a hablar de él. Él está vencido. Y voy a decir, ¿qué es el significado del diablo? La palabra diabolos significa calumniador. Cuídese que usted no sea calumniador. Uno que acusa a los demás. Cuidado con acusar a los demás. Acusador de nuestros hermanos, dice la palabra en Apocalipsis 12:10. Satanás significa adversario. ¿Adversario de quién? El adversario de Cristo. Él no tiene el poder como tiene Cristo, pero es un adversario. Alguien que tiene tiende una emboscada o que se pone a sí mismo en contra de los demás. Estos y otros nombres del mismo espíritu caído, aquí está, del mismo espíritu caído, el ángel que Dios escogió para su alabanza, para la alabanza allá en los cielos. Él sabe que, déjeme decirle, sabe por qué hay mucha gente está cautivado con la música. Una vez que le ponga la música, la gente le gusta, le encanta la música, pero ahí le mete la letra a usted distorsionada para que usted practique el sexo, practica todas estas cosas de la droga, practica el espíritu de rebeldía. Aquí está este ángel caído, su nombre Lucifer, era Lucero, vino a ser Lucifer, ahora es Satanás. El significado del diablo es adversario. ¿Qué dice aquí? Es el ángel, el mismo espíritu caído, indican las diferentes características de carácter perverso, engañoso y operaciones. Déjame decirle, esta sociedad en el mundo, no digo lo que aman a Dios. ¿Se acuerda usted del engaño que lo hizo por medio de la serpiente a Eva? Dijo, así que Dios ha dicho que no comas esto. Y Eva paró las orejas y entró en su corazón. ¿Y qué es lo que hay? Dice, no, sabe Dios que el día que comieras, vos vas a ser como Él. Y podrás hacer lo que tú quieras. Ahí está. Podrás formar tu propia religión.
podrás formar tus propias cosas y no tendrás que rendirle cuenta a nadie. Pero Dios no había dicho así. Ahí está la primera mentira. Y quiere decir que esta sociedad está basada en una mentira. Eso no es lo que Dios dio orden a Eva y Adán. Y seguidamente, ¿sabe por qué, amigo? Hay tantas religiones. Como Dios fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el aspecto espiritual quedó vacío porque ya el hombre no tuvo comunión con Dios, porque Dios es justo, es santo. Inmediatamente el hombre tenía la necesidad de buscar en su propia manera, en su forma, no de acuerdo a Dios, no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que ellos mejor le pareciera. Y Alejandro Magno, en los primeros tiempos, dio orden a los pueblos que podrían formar su propia religión. Por eso que hay tantas religiones, por eso que hay tantas doctrinas equivocadas. Yo no sé si tenemos tiempo. Sí, ya te queda una hora, querido. Yeah, ok. Bueno, entonces, eso es lo que... Ahora, y dije, ¿por qué hay tantas? Por esa misma causa, por esa misma razón, hay tantas religiones. Hay gente que me dice, yo no sé a cuál de ustedes creer, porque todos creen en Dios. En Cristo, por supuesto, Él es el Salvador del mundo. Y le pregunta, ¿Cristo es Dios? No, pues de ninguna manera, Él no es Dios. La autoridad es Dios, es Jehová de los ejércitos. Él tiene menos poder que Dios. ¿Y el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Esas son las enseñanzas que hay en las calles. Y sabe que esta clase de gente llena estadios, Norma, llena estadios. Y han salido de las diferentes iglesias. ¿Sabe por qué? Amiga, amigo, ¿sabe por qué? En cierta ocasión una persona me dijo, yo estuve en todas las iglesias cristianas, pero ninguna de ellas me dio la respuesta adecuada a lo que yo estaba buscando. Pero en este lugar encontré la verdad, es la única verdad. Yo le dije, la verdad está en Cristo. ¿Sabe cuál fue el problema de usted? Que usted no lo conoció él debidamente, solamente con la mente, pero usted no sabía los principios doctrinales de cómo la iglesia se maneja, cómo el reino de Dios, la deidad de Dios se maneja en estos tiempos. Ese fue el problema. Me he encontrado con tanta gente en la calle. En cierta ocasión me encontré con un hombre de Chile. Estaba un poco triste, me le acerqué a él, le dije, ¿qué le pasa, señor? ¿Viene cansado del trabajo? Me dijo, no sé qué hacer en mi vida. Le dije, bueno, algo anda mal. Me dijo, ¿sabe por qué, mi amigo? Le dije, si creí en Dios. Ya le quería hablar un poco de las cosas que trae paz, que trae contentamiento al alma. Entonces me dijo, sí. Usted me quiere hablar de Dios. Déjame decirle, yo he estado en todas las iglesias evangélicas, en todas las iglesias, yo toco los instrumentos, he estado en todas las iglesias, pero ahora estoy en la iglesia budista porque he encontrado la verdad. Yo le dije, rápidamente me di cuenta que este fulano cantaba en la iglesia, pero no había tenido la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, de la doctrina. Pero tampoco había tenido un encuentro con el maestro. Tampoco había tenido un encuentro con el Señor. Porque si hubiese tenido un encuentro con el Señor no estaría... Bueno, hay gente que cree mentalmente. Hay mucha gente, por ejemplo, especialmente los católicos, no escudriñan las escrituras. Ya estuvimos hablando la vez pasada que los católicos tienen su propia Biblia. ¿Me entiende? Y no la escudriñan. Y en otra ocasión voy a contar un testimonio de un hombre canadiense que me encontré una vez en la calle, pero no es el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casualmente esa es la desviación. Cuando llegué a esta ciudad, llegué a la casa de una familia, y esta familia es parecido a los evangélicos, ¿me entiende? Y bien parecido. Yo dije, bueno. Pero estuve atendiendo por menos espacio de 2 años, inclusive fui como fundador de ellos. Yo amo al Señor y no discrimino a ninguna religión, pero si alguna persona está equivocada, le explico, pero si no quiere entender, eso depende de él. ¿Qué es lo que pasa? Llegó un tiempo, se me acerca uno de los líderes, los jóvenes, me dice a mí,
Es tiempo de que nosotros los dos tenemos que hablar, cara a cara. Y yo digo, ¿de qué? ¿Y de qué he hecho yo? Mi hijo no ha hecho nada. Le digo, ¿por qué te han enviado que hablen conmigo? Me dijo, porque tienes una posibilidad y ames al Señor. Hemos visto que hay una potencia, un potencial en ti, que amas al Señor, guarda las cosas y eres tan parecido a nosotros. Pero de eso quiero hablar. Quiero decirte que Dios te ha traído en su gracia, te ha hecho conocer aquí en la iglesia evangélica, después has estado por aquí, hasta el tiempo que has llegado a nosotros. Dios ha permitido que llegaras aquí para que en esta iglesia, en este lugar, conozcas la verdad. Pero se encontró con la horma en su zapato, ¿no? Porque eso es como es, dice el apóstol Pablo. Cuando uno conoce las escrituras, desecha lo que no conviene, desecha lo que no sirve, desecha lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Guarda lo que está, escucha, retiene lo bueno y sigue su camino. Qué buena enseñanza del apóstol Pablo. Porque si no enseñamos a juzgar, a condenar a medio mundo. Qué interesante es conocer la doctrina de la palabra de Dios. Y quiero repetir las principales doctrinas. La primera es solo Cristo. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino. Escucha bien, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una. La autoridad de las Escrituras. Hay algunos teólogos de la nueva ola, vamos a decir, que tergiversan las Escrituras, que rebajan las Escrituras al mismo nivel de ellos. Son siervos y quieren ser famosos. Son siervos, son esclavos y quieren ser más que su Señor. Han rebajado las Escrituras. Si me estás escuchando, haz atento, haz oído y arrepiéntete antes que sea tarde. Han rebajado las Escrituras porque han creído que esta palabra, ellos creen que contiene la palabra de Dios. Esto no solamente contiene la palabra de Dios, amigo predicador o amigo que... Esta es la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, por mismo Dios, para guiarnos a su camino y conocerle a Él de cerca. Eso es. La otra parte de la doctrina es gracia. Noé halló gracia en los ojos de Dios. El juicio de las aguas estaba ya por consumirse. Y Noé halló, dice la palabra de Dios, halló gracia. Somos salvos por gracia. El hombre nunca busca a Dios. Nunca diga que yo busqué a Dios. Dios te buscó primero. La gracia es como la mano de Dios. Baja de la parte de arriba para darte un alcance, sacarte de ese lugar que te estás hundiendo, sacarte de ese pecado cenagoso, sacarte de ese lugar donde estás, sacarte del vicio, sacarte de las drogas. Él pone su mano para darte alcance por la gracia de Cristo. Él pagó el precio por gracia. Y la otra parte es la fe. La fe nos hace que nosotros nos pongamos contacto con Jesucristo. La fe por sí sola no tiene valor. Pero si está centrada en Cristo, eso puede hacer bastante. Somos salvos por fe y no por obras. Las obras de los hombres, nuestras obras, mi propia obra delante de Dios, son como trapos de inmundicia, dice la palabra. No podemos alcanzar, pero hay un sacerdote, hay un Cristo que pagó el precio. Si nos aferramos por la fe en Cristo, hace contacto nuestra vida, nuestra alma con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Entonces podemos alcanzar misericordia ante el Padre. Y hay tantas otras más. Son las verdaderas doctrinales escriturales que nosotros tenemos
que tener. Dijimos hace un rato, ¿puedo continuar? Decimos hace un momento, ¿por qué hay tantas religiones? Por la misma razón que muchos han sido engañados por no tener conocimiento. Norma dijo por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo en breves minutos, voy a explicar la supremacía o el señorío de Cristo. Y mi texto está en San Juan 1, del 1 al 5, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Cristo. Sin Él nada de los que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El pecado no prevaleció ante él. El lugar más ocupado por Cristo en la Biblia está en Génesis. Está en Génesis, amigo, no está en Mateo. Estoy hablando de Génesis. En esta ocasión voy a hablar de quién es Cristo, cómo trabaja la deidad de Dios, el nombre de Dios y todos sus particulares citada en Génesis, que el mismo Jesús lo declara, y sigo. Y el lugar más ocupado por Cristo en la Biblia está en Génesis, lo repito. Es lo que da mayor valor a este libro. El mismo Jesús lo advirtió. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que Moisés había escrito de él, y que si no creemos en él, no podemos creer en su palabra. Moisés había escrito, había hablado de él, pero si no creemos a él, a Moisés, no podremos creer en sus palabras. Cristo dijo: yo vine a cumplir la ley, no a abolir la ley. Leemos en Lucas 24, 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Ahora ya podemos ver, en el relato de la creación, podemos ver una alusión velada a la Trinidad. La Biblia no habla de la Trinidad, pero son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Reténgase un momento y escuche esta enseñanza. Con el plural usado, el propósito de Dios. Génesis 1:1. El nombre de Dios, el primer nombre plural de Dios es Elohim. En el consejo tenido en el seno de la deidad de Dios, en el momento de la creación, está en Génesis 1:26, la creación del hombre. Y en Génesis 1:26 dice Dios: hagamos al hombre. Está hablando en plural, Elohim. Hagamos al hombre. No dijo yo hago al hombre. No lo dijo esto. O sea que se estaba refiriendo en la deidad de él, que se estaba refiriendo al que el don de él, al Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Dice en uno de los versos, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque dice las aguas estaba oscura y estaba en desorden, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vemos como dice, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Elohim hablando. O sea que no hay otro Dios, hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Adán era la figura que había de venir, Romanos 5 del 14 al 15. La promesa de la simiente de la mujer está en Génesis 3:15, aplastará la cabeza de la serpiente. Mire, ya aquí se está hablando el protoevangelio. ¿De quién está hablando? Está hablando del sentido figurado del Dios Hijo, Jesucristo su nombre. Aplastará la cabeza de la serpiente. Recibe el nombre de protoevangelio. El primer anuncio de la encarnación y sufrimiento, Abel es declarado justo por su fe en un sacrificio cruento más excelente que la de Caín. ¿Por qué fue un sacrificio más excelente? Porque Abel trajo animales puros y limpios para presentar delante de Dios a la ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque cuando se sacrifican los animales hay derramamiento de sangre, pero Caín representó otra clase de ofrenda, no de animales sino de los frutos de los campos, de lo mejor. Por eso que entró envidia y mató a su hermano Abel, y fue el primer crimen de la historia de la vida humana. Porque Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, más bien de... ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto. Tenía que ver un derramamiento de sangre. Estaba preparando el camino de Dios Hijo para que viniera a nacer aquí, a hacerse hombre como nosotros, pero sin pecado, ir a la cruz en el sacrificio del madero. Siguiendo. El agua del diluvio fue una figura del bautismo. ¿Se ha dado cuenta? El agua del diluvio fue una figura del bautismo. Es una de las imágenes de la salvación en Cristo. El arca es una de las imágenes de la salvación de Cristo, que pasa a través del juicio, dando refugio a los que se allegan a Él, que mueren y resuciten con Él. Aquí vemos, mire, el juicio llegó en el tiempo de Noé. El arca es la representación de la salvación. En estos días ya no es el arca, pero el arca es una representación que está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, entra, para que no seas juzgado, para que no seas eliminado. Por eso que Él dijo, la venida de Cristo, de mi venida será como los días de Noé. Aquí se está complementando todo, porque Él había explicado todo esto, Él sabía todas las cosas. Seguidamente, Melquisedec. ¿Qué es lo que significa Melquisedec? Melquisedec es un tipo de nuestro eterno y perfecto sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, hay un solo sumo sacerdote, su nombre es Cristo Dios, el Salvador del mundo, el Creador. Como vimos, leemos en Juan, dice que en el Verbo era Dios, era con Dios,
por Él fueron hechas todas las cosas. No se confunda con los nombres de Jehová, que Dios, hay gente que dice que solamente Dios tiene un solo nombre, es Jehová Dios. Pero déjame decirte algo, el nombre de Jehová Dios, Dios tiene muchos nombres. Seguidamente, Melquisedec es el sumo sacerdote perfecto. Ahora, ¿qué es lo que significa el ángel de Jehová? El ángel de Jehová hizo el anuncio y habló a María. En muchas ocasiones ha hablado el ángel. Es igualmente una teofanía, amigo, una manifestación de aquel que da evidencia visible de la presencia de Dios. ¿Quiere verificar? Léalo en Génesis capítulo 16, verso 7. Ahora, el sacrificio de Isaac, el único hijo tanto tiempo esperado en el monte Moria, presenta una analogía extraordinaria con la del hijo unigénico de Dios, casi en el mismo lugar. Génesis capítulo 22. El soberano vendrá un día de la tribu de Judá, exactamente de la tribu de Judá. Nacerá del pueblo escogido que le dio a Abraham, originado de Abraham. ¿De la tribu de dónde? De Judá. Él era de la tribu de Judá. De la familia de David. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo que le dijo, hijo de David? ¿Se acuerda del cieguito Bartimeo? Había la gente ahí que le seguía a Cristo, no sabía ni lo que él estaba hablando, pero un cieguito le dijo, hijo de David. Cuando escuchó su nombre mesiánico, Jesús dijo, aquí hay uno que tengo que hacer por él. Llamó por su nombre mesiánico. Me parece que el único que sabía, hoy en día las iglesias están iguales, no sabe cuál es el nombre de Cristo, cuál es la posición de Cristo, si tiene menos poder, si no tiene poder, si es una fuerza activa, si viene de aquí o si viene de la izquierda. Mi amigo, hay que conocer las escrituras, por eso que me esfuerzo de explicarle en esta manera. A lo mejor no es elocuente, pero cito versos bíblicos para que usted se dé cuenta que Jesucristo no solamente vino como hombre, pero se encarnó a sí mismo. Dios encarnado en la persona de Jesucristo hace su nacimiento, en el nacimiento virginal, en la vientre de la Virgen María, y vino. Y recuerde que la sangre no fue de José, dice que era virgen, era el milagro de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, para traer vida. Ya leímos que Él trajo vida, nos trajo vida. Ahora, ¿quién dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Génesis 1:6. Pero veamos cómo Elohim entra en la relación con el hombre a partir de esto. Toma su lugar en la escena. Aquí hay otro nombre. Elohim se complace en Yahweh. Elohim y Yahweh quiere decir Dios, Jesucristo Dios. Elohim, el nombre creador. Yahweh, el nombre salvador. Por eso que en cierta ocasión había un hombre, me dijo, ¿por qué Dios hizo al hombre de esa manera que fallara? ¿Acaso Dios no sabía de todas estas cosas? Sí, mi amigo, Él sabe todas las cosas, no hay nada. Por eso que el Dios Yahweh estaba al lado del Dios Elohim. Ya inmediatamente, si el hombre fallara, Él estaba presto a restaurar la vida a través del sacrificio perfecto de Él. Él sabía todas las cosas, pero le dio la libertad de la voluntad. Qué hermoso es, como es Dios. No nos controla nadie. Dios no controla. Quiero decir... Tengo muchas preguntas que hay que contestar. Ya, ok, ya termino. Elohim y Yahweh.
a partir de esto toma su lugar en la escena, advirtiéndole, juzgándole, prometiéndole salvación, revistiéndole de pieles de animales. Está en el capítulo 3 de Génesis. En verdad, Jehová, Elohim, Yahweh, el Salvador, responde a todas nuestras necesidades de nuestro ser. Por eso que hay una interposición de tantas religiones que no creen que Jesucristo es Dios, inclusive su propio pueblo. Me acuerdo de una mujer que se levantó como un rayo y me dijo: Jesucristo no es Dios. Cuidado. Pero después, cuando nos enteramos que de un tiempo el automóvil de él fue destrozado y por poco se salva la vida, Dios todavía tiene misericordia. Debemos tener mucho cuidado de hacer declaraciones contra Cristo, contra Elohim, contra Yahweh, contra el Salvador del mundo, que es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Ok, Pedro, gracias por tu elocuente estudio y mensaje. Y tú dices que no vas a poder, si te dan otra hora más, tú sigues hablando. Tenemos varias preguntas acá que la gente está enviando. Van a tener que ser cortos porque tenemos poco tiempo. Si puedes contestarlo. Porque hago directamente. ¿Por qué tenía que haber sangre para poder ser mejor ofrenda? Porque tenía que haber un sacrificio. Okay. ¿Me entiendes? Tenía que haber un sacrificio porque los hebreos, la ley dio una orden que tuviera un animal perfecto, un animal limpio para presentar la ofrenda agradable a Dios. Pero por eso que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, ya dándose el camino, abriendo al sacrificio perfecto de Cristo. No hay remisión de nuestras almas sin el sacrificio y derramamiento de sangre. Hay mucha gente en las iglesias que se interpone a esto, especialmente los hebreos. Ellos dicen que en aquellos tiempos los griegos no existían los clavos, la madera es una hipótesis de aquí, de tantas, y eran pues tantas excusas. La Biblia dice que ya Caín ya se conocía el bronce en aquel tiempo, y maderas había por haber. ¿Me entiende? No hay remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Por eso que el pueblo antiguo sacrificaba un animal, levantaba un altar, preparando ya que la única remisión de pecados podía ser por el Santo perfecto, Jesucristo Dios, que vino a dar su vida por nosotros aquí en este planeta Tierra. Esa es la razón. Ok, otra pregunta. El verbo es Dios, pero no debía ser sujeto y el verbo amor. Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor sobre todas las cosas. Pero por un momentito, la Biblia dice Dios es amor, pero también dice Dios es fuego consumidor. Por supuesto. ¿Okay? Ahora cuando hablamos, no solamente es sí, amor, aquí por ejemplo lo que dije al comienzo, advirtiéndole, le advirtió a Noé y a las 11 generaciones, le advirtió, le dijo: cuidado que viene el diluvio, porque el pecado, sabe que a veces la gente está tan acostumbrada a hacer tantas cosas. ¿A quién le importa una raya más a la cebra o al tigre? Todo está bien, no hay problema. ¿Para qué usted se hace problema? Como esa gente que va a la iglesia y se anda haciendo problemas de todo. No. Dios advirtió a Noé, le dijo: enviaré el diluvio. Y llovió 40 días y 40 noches. Y la gente estaba tan pasmada en su cosa que hacer.
posiblemente iban al centro, estaban esos bares donde ya tú sabes lo que practiquen, estaba lleno de eso, haciendo las cosas, cuando de repente destrucción vino y se murieron todos. El juicio, advirtiéndoles, juzgándoles. Él es juez. Okay. Él es juez, prometiéndoles salvación. Aquí está la promesa de salvación, revistiéndoles de pieles de animales de sacrificar. ¿Sabe por qué? No, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos Ya, hablando del no, verbo pero- es Dios. ya. Acá la pregunta, el verbo es Dios, pero pero no debía ser sujeto y el verbo amor. O sea, el verbo es Dios, ok, si lo, El lo- Dios, lo- el o sea, verbo que es Dios. el verbo es Dios, Ya. pero no debería ser sujeto y el verbo el amor. O sea, no debería ser Dios el sujeto y el verbo el amor. Mira, Dios es el principio y el fin, ¿me entiendes? Él es el verbo. Bueno, Él es el alfa Cristo y es el Dios. omega, el Ya, principio claro, y el fin. ya, Él Es es el alfa. verbo, es el Ahora, Dios. cuando desarrollamos el nombre, Elohim es el Dios creador. Yahweh es el Dios salvador. A ver, Cristo. dámela, yo tengo la respuesta Ya. para eso. Entonces, Ah. nosotros tenemos que tener bien en claro esto, porque hay gente que le gusta poner en menos al Hijo de Dios, pero él categóricamente asegura que Él es Dios. Cristo es Dios. Ok, No hay otro Dios. No, lo que él pasa, o sea, yo entiendo la pregunta de él, o sea, si el verbo... Como es- si ok, entiende, pero claro, el no. verbo, si Juan no 1. debería... Ya. Sí, no. Ok. Ese no es el versículo que ando buscando. Ya yo entiendo prácticamente, pero, o sea, me es complicado decirlo. Juan 1:1:5. Juan, sí, yo creo que... 1:1:5, está Juan aquí. 1:1, en el principio era el verbo. Ya, Y el verbo era con Dios. ya. Y el verbo era Era Dios. Dios. ¿Ah? Por lo tanto, no puede ser, o sea, acá está la respuesta, por lo tanto no puede ser un sujeto, porque Él es Dios y al mismo tiempo de ser Dios, la palabra dice Dios es amor. Ya. Entonces por eso que es completo no puede ser sujeto porque es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios, claro. Ok. Ya. Los dos se sacrificaron para dar lo mejor, Caín o Abel. Abel. ¿Quién fue el mejor que hizo? El Caín o Abel? sacrificio de El Abel. sacrificio fue Abel. Ya, Ok. A otra pregunta, ¿por qué los judíos matan a las palomas como ofrenda? Bueno, porque ellos todavía mantienen eso en el Antiguo Testamento. Claro, se dio la orden, se le dio orden a Moisés que hicieran eso, que levantara un altar y presentaran a los animales una paloma como sacrificio. El animal que era presentado en el sacrificio no tenía que tener defectos. Ya. Presentaban en el sacrificio en el altar, ya presentando de que el hombre necesita salvación. Claro. Y no hay revisión de pecados sin el sacrificio. Por eso que Abel presenta un mejor sacrificio, porque presenta animales delante de él que podía ser sacrificado, que cuando tú matas un animal hay derramamiento de sangre. Porque eligió lo mejor. Claro, y eso es lo que le agradó a Dios de la ofrenda. Por eso que la ofrenda de Caín visualmente era la mejor, ¿me entiende? La mejor visible para la humanidad, para la razón. Pero le agradó a Dios que captó, mira cómo había captado el sacrificio, puso delante de él animales delante de él. Lo había criado de una manera especial para que sea sacrificado, y a Dios le agradó eso porque ya se estaba preparando el camino, que él mismo sería el Salvador, el sacrificio perfecto. Ningún animal podía reemplazar lo que Dios quería hacer o iba a hacer. Ningún hombre, porque el hombre no es perfectamente divino, ni tampoco el hombre no es perfectamente divino, sino que tenía que ser perfectamente Dios y perfectamente hombre para que cumpliera el plan trazado por Dios. Pero aquí vemos acá tengo todo otra pregunta, Pedro, en el WhatsApp. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec?
Melquisedec fue, Melquisedec era un rey que vivía en el tiempo de Abraham. Es muy posible que Melquisedec, fuera la escritura está en Génesis, era un rey que representaba aquel entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Melquisedec? Era un rey que representaba al pueblo en aquel entonces. Entonces le da la bienvenida a Abraham. Él lo conocía muy posiblemente. Pero hay muchos misterios que en no, realidad bueno, muchos dicen que Melquisedec a lo mejor era el mismo Dios, pero claro, dice la escritura. Mucho misterio. Entonces, pero vamos a ponerlo en el contexto de la Biblia, que era un rey. ¿Me entiendes? Rey, una representación de un rey, vamos a decir. ¿Sabe por qué Melquisedec? Porque cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que deje su parentela y lo llama, y Abraham le sigue a Dios, le obedece a Dios por medio de la fe. Y cuando llega al lugar donde estaba Melquisedec, Melquisedec le ofrece un pedazo de pan y le ofrece una copa de vino en representación de la sangre de Cristo. Ahí está la Santa Cena. Ahí está la Santa Cena. ¿No te has dado cuenta que a veces en las iglesias católicas te dan el cuerpo de Cristo, pero después viene con un vaso de vino o de otra cosa para la presentación? Jesús dijo, en memoria de mí, en recuerdo de todo esto, lo harás. Eso es la Santa Cena. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ahí se está dando el primer paso a que Cristo sería el sacrificio perfecto entre el Padre y nosotros. Ok. ¿Por qué los judíos no tocan nada eléctrico los sábados? Bueno, eso es algo que los judíos se las viven. Eso no lo sabía, pero sí, ellos no pueden hacer nada. Sabe que el día sábado para los judíos ellos santifican el día sábado. Generalmente eso fue para los judíos, ¿me entiende? Hay muchas cosas, por ejemplo, guardan la ley ellos, en primer lugar. En primer lugar guardan la ley, por guardar y por ende, todavía por están en la ley, no en el tiempo de la gracia, porque no creen todavía, porque todavía están esperando que Cristo, el Salvador, el Mesías, venga por primera vez. Ellos lo están esperando por primera vez, nosotros por segunda vez. Entonces, por eso que eso se arrepiente. Estuvimos hablando de la posición de Israel, como habla Ezequiel 37 del valle de los huesos secos. Podemos ver que se trata al pueblo de Israel. No está viendo que dice, como las águilas recogen su polluelo de todas partes del mundo, los traeré a Jerusalén. Vienen de todas partes. La última, ¿cuál fue? La última tribu que fue. La última tribu de Manasés. ¿De quién? Manasés. Ya. Vino de dónde? De la India, que estaba perdido, no perdido, pero escondido por mucho tiempo. Entonces, ya el pueblo de Israel está volviendo a ser una nación, pero todos los judíos de la parte del mundo está volviendo a Israel. Israel, ahora Jerusalén, la capital del mundo. Una preparación excepcional de cómo las iglesias Ok, la otra pregunta que tenemos, ¿es mejor ayunar? ¿Qué más dice? Que no alcanzar. ¿Es mejor ayunar antes de orar? Ayunar. Bueno, sabes que Cristo dijo, esto sale con oración y ayuno, ¿me entiendes? Orar es hablar con Dios. Orar sin cesar, hay un versículo. Orar. Cristo enseñó a sus discípulos, inclusive los reprendía que eran tardos para la oración, eran flojos los discípulos. Estaban tan cerca del maestro, sabe que 3 años y medio, qué instituto bíblico, qué colegio teológico, ni nada, estaba con el mero. Pero Pedro, enfócate a la pregunta que te están haciendo, ¿ok? La pregunta ¿es bueno ayunar antes de orar? La palabra de Dios dice orar sin cesar. Ahora, el ayuno, hay cosas específicas que uno a veces hace ayuno.
Pero yo siempre digo lo siguiente, que para cuando usted va a hacer un ayuno, usted tiene que estar dependiendo. Hay mucha gente que hace el ayuno con agua, hay otros que hacen solamente tomando agua, hay otros que lo hacen sin nada. Eso depende cómo esté, digamos, su organismo para poder resistir ese ayuno. La oración, yo creo que la oración, como dice la palabra, es orar, primordial, es escuchar, importante. como dice, hay ciertas cosas que dice, este género no sale sino es con ayuno y oración. Hay cosas específicas que a veces uno se mete en ayuno, pero yo creo que lo principal es, hay un versículo en la palabra que dice, cuando uno está en secreto con el Padre, usted puede conversar directamente en secreto con su Señor y Él lo va a escuchar. Todo depende de su estado otra de las físico. cosas, hay que cuidar la salud un poco. El ayuno significa, Sí. si está un poco gordito, haga ayuno. Haga la dieta, porque eso hace bien al organismo. Es la verdad, los médicos recomiendan, por eso que sabes que los judíos, casi la mayoría, son vegetarianos. Bueno, acá hay una pregunta Ya. exactamente que dice, ¿por qué los judíos no comen cerdo? Bueno, volvemos a lo mismo de Ya, recién. ya. Ellos no comen cerdo. Vamos a tener que ir un poquito para atrás, y es el asunto de que hay 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Levítico es el libro prácticamente de la ley, Ya. donde ahí se prohíbe todo, donde ahí... y Pero hay había un una de las motivo por qué, sigue. entonces, hay una cosa donde dice que ahí no se puede comer cerdo, no se puede comer animales con pezuña, no se puede poner, hay una serie de cosas que es sobre la ley. Los judíos todavía hasta el día de hoy viven bajo ese pacto de la ley de Moisés, y por eso es que no comen ciertas cosas, por eso es que no tocan los instrumentos, por eso es que el día sábado para ellos es algo que es algo sagrado, no van ni a hacer las compras hasta, o sea, eso es un horario, a partir de las 7 de la tarde ya pueden, 7, 8 de la tarde ya pueden otra vez volver a sus actividades regulares. ¿Terminaste? Ajá. Ya. ¿Sabe por Aquí qué nos los vamos a pelear. judíos no comían cerdo? Porque Dios había dado órdenes que no comieran animales con rapiña, porque sabe que en aquellos tiempos no había la City Clean. Inmundos le llamaban. No había quien limpiara la basura. Ya. Eran animales sucios que comían los desperdicios en aquel entonces. Usaban como cosas de limpieza, soltaban a los cerdos y comían, limpiaban la ciudad con esto. Y sabe que cuando tú comas esta clase de alimento, te metes una enfermedad, y aquellos tiempos no había tanto adelanto de los hospitales, no había el hospital del Western, o no había hospitales de tantos nombres que allá la sobran, no había vacunas. Y pagas con el OJIP. Pero en aquellos tiempos no había eso, entonces dijo Dios. Y sabe una cosa, no había muchos enfermos. Tampoco. Dios dijo, no coma esa clase de animales con pezuña y que son rapiña, porque se comían todo lo desperdicio, todo lo peor, la inmundicia, los desperdicios que había. Entonces dijo Dios, no coman de eso, porque les va a hacer mal, para cuidar protección de ellos. Y sabe que no había hospital, ¿no? No había una ciencia adelantada de cómo combatir. Hasta el día de hoy, cuando usted le pregunta a un doctor, ¿se puede comer cerdo? Sí, cómalo, pero cocínelo bien. Porque no, sabe que no, los cerdos tienen, ¿cómo se llama? Tienen bacterias. ¿Me entiende? La bacteria tiene que morir. Entonces, no es que no se practica hoy. Hay que comerlo, pero a lo que creemos que ya no es por la ley, lo hacemos por la gracia, pero ahora con esto del ayuno, debemos cuidarnos. No esté tan gordito. Haga dieta, porque eso le va a hacer mal. Un ayunito no le cae bien, especialmente a los pastores. Sí, pero ahora hay que hacer hay que también aclarar algo, porque, o sea, yo siempre he estado, y me voy a meter acá en rojo, yo estoy en contra de lo que vos estás diciendo 100%, porque el ayuno no es exclusivamente para adelgazar, ¿ok? En primer lugar.
Tenemos que aclarar eso. Eso no es el ayuno para... No, pero para... no ande buscando el ayuno para adelgazar. Entonces, ¿para por qué favor? el ayuno es no dejar de Sí, pero el ayuno, es dejar de comer? Okay, sí, el ayuno es dejar de comer, pero el ayuno no es con el fin de adelgazar. No, es por supuesto que no, le va a hacer bien. Por eso que te estoy diciendo que estoy en contra tuya, porque así no busque el ayuno como una excusa para adelgazar. No, el por ayuno supuesto es que algo, no. El ayuno es algo completamente diferente. Pero vos estás diciendo los gorditos. No, deja los gorditos en paz, oye. No, pero de todas maneras, no, el ayuno, claro, porque Cristo dijo, los demonios no saben, no saben. Los demonios salen sino con ayuno y oración. Dijo, no sale. entonces, ¿qué es lo que Cristo dijo? Recomendó, esto sale con ¿qué? Este género sale con ayuno y oración. Pero estamos hablando de una cosa demoníaca. Yeah. Acá hay una cosa que la persona pregunta si hay que ayunar cada vez que va a orar. No. No necesariamente. No. El ayuno son cosas para cosas específicas, para casos, digamos, qué sé yo, que usted tenga algo específico que dice, bueno, voy a hacer un ayuno de 24 horas, voy a hacer un ayuno de 2 días o lo que sea, depende cómo lo va a hacer, pero no es necesariamente... Por ejemplo, cuando hay una necesidad de urgencia, ¿me entiende? Su familia está sufriendo una enfermedad tremenda, incurable. Es menester, si usted es creyente, haga ayuno y oración, porque eso le agrada a Dios, ¿me entiende? Ahora, yo dije en forma de chiste, sí, pero que, no eso que los gorditos deben ayunar, porque a veces... pero también ayuda a la salud. Ayuda a la salud, porque eso de refrenarse un poco a las comidas que uno come todos los días es terrible, ¿me entiende? Por eso que el doctor recomienda limpieza a nuestros estómagos al menos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque la ciencia está en adelantado. Ya tocamos el tema, porque hay tantos microbios. Porque quiero contarle una no tenés mucho tiempo, Pedro. Mira, los indios, ¿sabe por qué comen comida picante? ¿Cuáles indios? Los indios, los hindúes. Bueno, vamos yo tengo muchos amigos de hindúes, me he hecho amigo de ellos. Esta es una ciudad multicultural. Ya me quieren poner el turbante. Ahorita lo veo me dicen, ¿sabe qué? Me dicen ellos que me aparezco uno de los artistas de ellos. Oiga. ¿Y vos te lo crees? Pero yo... contento porque me abren las puertas, me abren las puertas para predicar el evangelio. Ya les conté que estaba hablando sobre cómo Cristo enseñaba al pueblo. Le decía a a los escribas que le preguntaba, que le decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Al mismo tiempo, dice, si tú no amas a tu prójimo, estás totalmente fuera del lugar. Tú dices que amas a Dios. ¿Y cómo puedes decir que amas a Dios que tú no lo ves? Pero a tu prójimo que lo ve, le echas tierra, no te importa de él. Por eso que Cristo hizo la aclaración de todas estas cosas. Lo vemos a Dios a través de la fe, pero vemos a un hindú, un musulmán, a otra persona, a lo mejor no le gusta la forma de vestirse, las comidas. Ahora, volviendo a esto de las comidas, ¿sabe por qué en la India hubo un doctor famoso que hizo que comieran esta clase de picante? Hay un motivo. Porque sabe que en la India, en aquellos tiempos, hasta el día de hoy, me parece que no hay lugares sanitarios. No, las aguas están contaminadas. Las aguas están contaminadas, son sucias las aguas, y hay veces que a mí los niños, por ejemplo en Calcuta, yo tenía un amigo que levantó un centro allá, otro día lo contaré, pero no ha visto, ves los niños desnutridos, con tanta enfermedad del estómago y todo esto. Y se le ocurrió a este doctor indio de recomendar de comer comida picante. Porque lo picante mata los microbios adentro. Mata. Esa fue una de las formas de cómo ellos pudieron sobrevivir. Hasta el día de hoy están acostumbrados. No me den una comida de ellos porque te sale fuego por las orejas. Ya lo creo. Son tremendos.
pero son buenos. Ya lo creo, también, exactamente, ni más ni menos. Porque come mucho picante. Pero qué lindo es papá, Dios nos ha dado amor por ello. Sabe que me costó un poco introducirme en ello, pero ahora son mis mejores clientes. Puedo hablar con ellos. Ellos mucho aman a Dios y aman a sus gurús, a los hombres. They God lovers, and men lovers. Pero cuando voy y les hablo de Dios y hablamos de Dios, nos pasamos un tiempo hermoso con ellos. Y cuando hablo de Cristo digo, Cristo es Dios. Entonces empiezo a explicar. Por eso que en cierta ocasión este joven me dijo, Señor, ¿cómo nos explica usted? Quiero decirle, we are all fakers. All religion, they are fakers. Even your Christianity is a fake. The way you're telling us. Había entendido el mensaje. Por eso que es bueno hablar, explicar las escrituras. No lo hacemos porque queremos ganar dinero. No lo hacemos porque queremos quedar bien con la comunidad. El que quiere quedar bien te soba las pollas. Se habrá dado cuenta usted que no estoy en ese negocio. Quiero que usted abra los ojos de la fe, para que pueda ver la revelación en Cristo Jesús. Ese es el trabajo nuestro, un trabajo sin sueldo, porque nos gusta vivir del Evangelio, no vivir del Evangelio. Nos gusta vivir el Evangelio, no de él. Lo dijiste al revés. No vivir del Evangelio, pero sino vivir el Evangelio. No es malo, pero el salario debe ser digno. Eso es la enseñanza correcta que Dios, en su misericordia, en su amor, da su don, se da Él mismo. Toma el cuerpo, la encarnación sobrenatural, el milagro más grande, porque Dios no quiso quedarse fuera solo de su creación, casi lo extermina en los tiempos de Noé, solamente 8, la pequeña iglesia, la comunidad más pequeña. De ahí evolucionó todo, y sabe que el arcoíris es la misericordia y es la gracia de Cristo. Él dijo, no más destruiré con agua. Si Dios está atento a todas las cosas, ponga atención. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en los tiempos apocalípticos. El pueblo de Israel está tomando conciencia, está volviendo a la Nueva Jerusalén. Trump declaró la Jerusalén la capital del mundo. Algunos dicen que no será esa la capital del mundo, pero viene algo simbólico de arriba, y dice la Escritura que la iglesia viene con él, porque será levantado en el rapto, en un abrir y cerrar de los ojos. ¿Sabe? Cuando usted parpadea, en un abrir y cerrar de los ojos, ni CNN, ni CBC, ni toda esta noticia de fake se darán cuenta cuando la iglesia sea levantada en poder, en gloria. En un parpadeo. Cuéntelo. Hay poder en el nombre de Dios, en Cristo Jesús. No se quede. Nosotros somos personas que somos transeúntes aquí. Estamos de paso. Yo vine del Perú porque nací allá, trabajé en mi juventud allá en la obra de Jesucristo. Pero estoy de paso. No vine a quedarme aquí. Soy un transeúnte. Voy a la Nueva Jerusalén, que Dios ha preparado para todos nosotros que hemos creído en Él, que nos hemos guardado en Él. Todo esto se quedará para el anticristo. Hay gente que anda acumulando tantas cosas, y quiero decir esto por último. Ya, Pedro, que estamos sobre el límite. Habla sobre el rico. Dice así: el ser rico para uno mismo, sin tener
como principal prioridad la riqueza de Dios, es fracasar en la vida doblemente. No solamente busca la riqueza de este mundo, pero busca la riqueza de Dios que están escondidas en Él. Si lo descubres, no te arrepentirás. Millones de años te acordarás que un día este predicador te dijo, en cierta ocasión, en la radio, frecuencia 5, en Scarborough, este predicador me habló que diera mi vida a Cristo, y aquí estoy. Y Jesucristo mismo dice que nos tenderá la alfombra roja y te dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Dios te bendiga ricamente. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta maratón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Tony López, Dios bendiga a ti también por estar compartiendo y sintonizando esta maratón tan interesante. Llámeme, escríbame en la semana, yo siempre contesto sus llamados y sus mensajes para poder estar en permanente contacto con ustedes. Recuerden, nos pueden encontrar en Corazón a Corazón o Norma Alicia también en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales nos puede encontrar. Recuerde, lo esperamos el día sábado, el día viernes que viene para otro tema más con Corazón a Corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias por compartir y sintonizarnos y ver el programa. En la semana usted también puede ver este estudio poniendo el link. Usted yo siempre lo pongo en Corazón a Corazón. Ustedes lo pueden también repetir. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la semana que viene. Bye bye, chao. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.